Sección 1. Introducción suave, problema, comprensión. A medida que avanzamos en la vida, nuestro cuerpo comienza a mostrar señales de que ya no es el mismo de antes. Aquellos pequeños hábitos que una vez nos parecieron inofensivos pueden convertirse en desafíos más grandes. De repente, lo que antes disfrutábamos de forma natural empieza a sentirse pesado o incluso nos afecta de maneras que no habíamos anticipado. Tomemos el azúcar como ejemplo. Lo que solía ser una pequeña indulgencia al final de la comida, una forma sencilla de alegrarnos el día, ahora podría ser algo mucho más complejo. Lo cierto es que el azúcar, aunque delicioso, puede tener un impacto mucho más profundo en nuestro bienestar físico y emocional de lo que imaginamos. Y a medida que envejecemos, nuestros cuerpos ya no procesan el azúcar de la misma forma en que lo hacían cuando éramos más jóvenes. Las células se vuelven menos eficientes, los niveles de insulina pueden descontrolarse con mayor facilidad y, en consecuencia, los efectos secundarios de un exceso de azúcar, como la fatiga, el aumento de peso o los problemas metabólicos, pueden volverse más notables. Es posible que, al llegar a los 77 años, los hábitos alimenticios que antes no nos preocupaban, de repente empiecen a dejarnos secuelas. ¿Recuerdas esa sensación de energía constante después de una taza de café con azúcar o ese pequeño trozo de pastel después de la cena? Ahora, tal vez sientas que después de cada dulce, un cansancio inexplicable se apodera de ti. O quizás te has dado cuenta de que la piel, que antes era más luminosa, ahora parece estar perdiendo su frescura. Estos pequeños cambios no son casualidades, son señales de que tu cuerpo está pidiendo más atención, más cuidado y, sobre todo, más amor. Puede que te estés preguntando, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Debería simplemente dejar el azúcar de golpe? La respuesta no es tan sencilla ni tan drástica. Lo que es importante es la conciencia de cómo el azúcar afecta a tu cuerpo y lo que puedes hacer para ajustar tus hábitos de manera que no solo te beneficien ahora, sino también en el futuro. Y lo más importante, no se trata de seguir una regla estricta, sino de hacer pequeños cambios que puedas mantener a largo plazo. En este camino, la paciencia es clave. El envejecimiento no es algo que debamos temer, sino algo que debemos entender. Nuestro cuerpo es sabio y nos habla constantemente. Si aprendemos a escuchar esas señales y hacer ajustes suaves, podremos vivir nuestra vida con más plenitud, sin la necesidad de sacrificar lo que nos gusta. Pero no se trata solo de saber que el azúcar puede ser un problema. También es fundamental reconocer las razones por las cuales muchas veces buscamos consuelo o placer en algo tan dulce. La relación con la comida y el azúcar no es solo fisiológica, sino emocional. Al mirar hacia adentro, podemos descubrir que nuestros hábitos alimenticios a menudo están ligados a nuestras emociones, recuerdos y expectativas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si realmente disfrutas el azúcar? ¿O si es más bien una respuesta automática a las emociones que estás viviendo? Es natural que, con el paso de los años, nuestro cuerpo y nuestra mente cambien. Lo que te hacía feliz en tus 40s o 50s ya no necesariamente te proporcionará la misma satisfacción hoy. Y esa es una de las grandes lecciones de la vejez: aprender a adaptarse, a escuchar lo que nuestro cuerpo necesita y a priorizar nuestra salud de una forma más profunda. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos alimentos afectan tu energía o tu estado de ánimo? Tal vez sea hora de cuestionar esos hábitos que alguna vez consideraste inofensivos. ¿Estás dispuesto a escuchar a tu cuerpo y hacer cambios que lo favorezcan? Si te encuentras en una etapa en la que ya empiezas a reflexionar sobre estos temas, tal vez el primer paso sea dar espacio a la reflexión. Cambiar algo tan cotidiano como el azúcar no será fácil ni inmediato, pero es un proceso que se da paso a paso. La clave está en ser amable contigo mismo. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Por eso, te invito a compartir tus pensamientos sobre este proceso. ¿Qué tan difícil te resulta reducir el azúcar? ¿Sientes que es algo que has considerado antes o es algo completamente nuevo para ti? Me encantaría saber desde dónde hablas.
¿De qué parte del mundo eres? ¿Qué desafíos enfrentas en tu vida diaria y cómo el azúcar se ha convertido en un tema relevante para ti? Déjame tu comentario, estaré esperando leer tus experiencias. ¿Sabes? Muchas veces nos encontramos con consejos sobre cómo mejorar nuestra salud, pero a menudo nos olvidamos de una verdad fundamental. Cambiar no significa hacer todo de una vez. Puede ser abrumador pensar en dejar atrás hábitos que hemos cultivado durante toda una vida, especialmente cuando esos hábitos nos han proporcionado algo de consuelo o placer. Sin embargo, cambiar, incluso de manera pequeña, puede traer consigo una gran transformación. Este proceso no se trata de privarse de algo, sino de elegir lo que realmente beneficia a nuestro cuerpo y nuestra mente a largo plazo. La clave para hacer un cambio efectivo, especialmente a una edad avanzada, está en hacerlo a un ritmo que se adapte a nuestra vida y a nuestra energía. No se trata de hacer algo perfecto, sino de dar el primer paso. En este caso, el azúcar es un buen ejemplo. Tal vez has notado, a medida que los años avanzan, que después de una comida azucarada te sientes más cansado o incluso experimentas cambios en tu estado de ánimo. No estás solo en esto. De hecho, muchas personas mayores de 70 años comienzan a percatarse de cómo los alimentos dulces ya no les dan la misma energía que antes. Voy a contarte la historia de María, una mujer de 75 años que durante décadas disfrutaba de un pequeño trozo de pastel después de cada comida. Era su forma de relajarse, un pequeño placer al final del día. Sin embargo, comenzó a notar que después de sus dulces sentía una fatiga abrumadora, como si su cuerpo ya no pudiera manejar esa carga. A primera vista, el azúcar parecía inofensivo, ¿verdad? Pero pronto se dio cuenta de que este pequeño hábito estaba afectando su bienestar general. Decidió hacer un cambio, no de inmediato, sino de manera gradual. En lugar de eliminar los postres, empezó a sustituirlos por frutas frescas y poco a poco su energía comenzó a mejorar. María no fue dura consigo misma. Se permitió el tiempo de ajustarse porque entendió que la prisa no ayuda, sino que genera más frustración. En tu caso, quizá te encuentres en una situación similar. Tal vez te cueste dejar ese trozo de chocolate o ese café con azúcar al final de la tarde. Es completamente natural que nos sintamos atraídos por lo dulce, pero aquí es donde entra el proceso de observación. Pregúntate, sin prisas, ¿cómo te hace sentir ese azúcar? ¿Realmente te da la energía que necesitas o te deja con más cansancio del que sentías antes? La clave está en empezar a notar esos pequeños detalles y desde ahí decidir qué hacer con ellos. Recuerda que no se trata de despojarte de todo lo que amas de golpe. No es necesario hacer grandes sacrificios. Es más, lo que propondría es un enfoque más suave, más comprensivo. Cambiar el azúcar por algo más saludable no tiene que significar un gran esfuerzo. Comienza poco a poco. Por ejemplo, si tomas azúcar en el té, podrías intentar usar una alternativa más natural como la stevia o simplemente reducir la cantidad gradualmente. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo requiere más atención, más cuidado. Es como si nuestro vehículo necesitara más mantenimiento para seguir funcionando bien. Al igual que cuando un coche empieza a hacer un ruido extraño, sabemos que algo necesita atención. El cuerpo, con el paso de los años, nos envía señales sutiles. Tal vez es el cansancio después de un dulce o esa sensación de pesadez. Lo que es fundamental es escuchar esas señales y tomar decisiones suaves pero sabias. Tomemos a Juan, por ejemplo, un hombre de 80 años que siempre fue muy activo y disfrutaba de su café con azúcar por las mañanas. Un día, después de un chequeo médico, se dio cuenta de que su nivel de glucosa había aumentado considerablemente. En lugar de asustarse, decidió hacer un cambio gradual. Durante las primeras semanas, comenzó a reemplazar el azúcar por una pizca de canela en su café. No fue un cambio dramático, pero poco a poco notó que su energía aumentaba y ya no necesitaba su café para sentirse despierto. Lo que hizo Juan no fue dejar todo de golpe, sino elegir un camino más suave, entendiendo que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse.
A veces, lo más sabio es no luchar contra nuestros propios deseos, sino hacer pequeños ajustes que nos ayuden a sentirnos mejor sin tener que renunciar a lo que nos gusta. Si tú también sientes que el azúcar está afectando tu bienestar, no sientas presión por cambiar de inmediato. Pregúntate, ¿cómo me siento después de tomar algo dulce? ¿Hay algo que podría sustituir sin perder el placer? Este tipo de preguntas, suaves y sin juicio, pueden ayudarte a encontrar respuestas que quizá no habías considerado antes. Lo que realmente importa es el ritmo con el que decides avanzar. No tienes que ser duro contigo mismo, ni apresurarte a hacer todo perfecto. La sabiduría viene con el tiempo, y muchas veces el mejor cambio es el que se hace con paciencia y compasión hacia uno mismo. La vida no se trata de ser perfecto, sino de encontrar lo que te hace sentir bien y mantenerlo en equilibrio. Así que, si decides reducir el azúcar, hazlo con la certeza de que cada pequeño paso cuenta. Y recuerda, no se trata de un sacrificio, sino de un regalo para ti mismo. Es fascinante cómo el cuerpo humano, con el paso del tiempo, comienza a revelarnos secretos sobre lo que realmente necesita. A medida que envejecemos, no solo nuestra piel cambia, sino también nuestra forma de procesar los alimentos, nuestras emociones y, sobre todo, lo que nos hace sentir bien. El azúcar, un componente tan presente en nuestras vidas, puede ser uno de esos elementos que, si bien nos ha brindado consuelo durante años, ahora empieza a hacer sentir su peso de una manera más evidente. Quizá te ha pasado que, al comer algo dulce, antes sentías una satisfacción inmediata, como una especie de recompensa. Pero ahora, después de unos minutos, ese placer parece desaparecer, dejando lugar a una sensación de pesadez o incluso de incomodidad. El cuerpo, que antes toleraba estos momentos de dulzura sin mayor problema, empieza a reaccionar de otra manera. Y es aquí donde muchas personas, especialmente a medida que se acercan a la vejez, se dan cuenta de que el azúcar ya no les otorga lo que solía darles en su juventud. En realidad, el azúcar afecta mucho más de lo que imaginamos, sobre todo a medida que los años avanzan. Tomemos el caso de Carmen, una mujer de 72 años que siempre fue fanática de las galletas y el café con azúcar por la tarde. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a sentirse cansada después de esos pequeños placeres y notó que sus niveles de azúcar en sangre subían. Inicialmente pensó que era solo el estrés o la rutina diaria, pero con el tiempo se dio cuenta de que sus hábitos alimenticios estaban influyendo en su bienestar físico y emocional. Carmen decidió tomar cartas en el asunto de forma suave, sin presionarse demasiado. En lugar de abandonar por completo las galletas, comenzó a probar alternativas más saludables. Sustituyó su café con azúcar por té verde sin endulzar y optó por frutas frescas en lugar de galletas. Fue un proceso gradual, pero al cabo de unas semanas, Carmen comenzó a notar que su energía aumentaba, su digestión mejoraba y, lo más importante, ya no sentía esa pesadez que tanto le molestaba. Lo que Carmen hizo fue simple pero efectivo. Reemplazó lo que ya no le estaba beneficiando por opciones que alimentaban su cuerpo de una manera diferente. Al principio, puede parecer un desafío renunciar a algo que nos ha dado placer durante tanto tiempo. Pero lo cierto es que, al escuchar lo que nos dice el cuerpo, es posible encontrar soluciones que nos hagan sentir mejor. No es necesario hacer sacrificios extremos ni eliminar todo de golpe. Como Carmen, puedes comenzar con pasos pequeños y sostenibles. Cambiar no significa renunciar, sino redescubrir lo que realmente nos nutre. Cuando hablamos de cambios en nuestros hábitos alimenticios, a veces nos olvidamos de que el proceso no tiene que ser una batalla. Cambiar un hábito, por pequeño que sea, requiere comprensión, paciencia y una disposición a escuchar lo que nuestro cuerpo necesita. Cada vez que decides hacer algo que beneficia tu salud, incluso si es un pequeño ajuste, estás cuidando de ti mismo de una manera profunda. Y lo más importante, el cambio no tiene que ser una lucha constante, sino un proceso lleno de suavidad, donde el entendimiento de lo que nos afecta se convierte en la guía para tomar decisiones más sabias. A veces, la mejor forma de cambiar es comenzar a observar cómo nos sentimos después de ciertos alimentos o hábitos. Si el azúcar te deja con una sensación de cansancio o malestar, tal vez sea el momento de intentar alternativas. Quizá no quieras eliminarlo por completo, y eso está bien.
Pero ser consciente de los efectos que tiene en ti y poco a poco reemplazarlo por algo que te dé más energía puede ser un buen punto de partida. Piensa en ti mismo como en un jardín. No necesitas arrancar todas las plantas de un tirón, sino más bien ir observando lo que crece y lo que ya no está floreciendo como antes. Quizá un árbol ya no da los frutos que esperabas, y cambiarlo por una planta que se adapte mejor a la tierra es el siguiente paso. No se trata de renunciar a lo que te gustaba, sino de permitir que algo nuevo y mejor pueda crecer en su lugar. Dejar el azúcar o reducir su consumo no es una tarea sencilla, pero recuerda que no se trata de ser perfecto ni de imponer reglas estrictas. Se trata de ser amable contigo mismo, de escuchar a tu cuerpo con paciencia y de permitir que los cambios sucedan de forma natural. Tú eres el único que puede saber lo que realmente te beneficia. No te apresures y recuerda que cada pequeño paso cuenta. La vida no se trata de eliminaciones drásticas, sino de crear un equilibrio que te haga sentir bien. ¿Estás dispuesto a darle a tu cuerpo lo que realmente necesita, o prefieres seguir con lo que te ha acompañado hasta ahora, aunque ya no te sirva de la misma manera? Reflexiona sobre esto con calma. Es curioso cómo, con el paso de los años, comenzamos a aprender algo muy valioso. No se trata de grandes cambios inmediatos, sino de pequeños ajustes constantes que, con el tiempo, producen una transformación profunda. Este principio también se aplica cuando hablamos de la alimentación y más específicamente del azúcar. Tal vez has notado en los últimos años que el azúcar ya no tiene el mismo efecto sobre ti. En tu juventud quizás te daba una sensación inmediata de energía o satisfacción, pero ahora parece que te deja con un vacío, o peor aún, con una sensación de cansancio y pesadez. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos cambian de maneras sutiles pero muy significativas. El metabolismo se vuelve más lento, nuestra digestión ya no es tan eficiente como antes, y, lo que tal vez no sabías, es que el azúcar comienza a tener efectos secundarios más notorios. No es que el azúcar sea malo en sí mismo, sino que la cantidad y la frecuencia con que lo consumimos puede sobrepasar lo que nuestro cuerpo puede procesar de manera saludable. Aquí es donde podemos empezar a hacer un cambio, y lo mejor es hacerlo sin prisas ni presiones, con la comprensión de que lo importante es el proceso, no la perfección. Puedo contarte la historia de Luis, un hombre de 79 años que durante toda su vida disfrutó de un café bien dulce al despertar. Durante años, este pequeño ritual le daba satisfacción, un toque de calma al comienzo de su día. Pero llegó un momento en que comenzó a notar algo extraño. Después de su café, sentía una ligera mareo y a menudo una sensación de fatiga al poco rato. Luis decidió hacer algo al respecto, pero no de forma drástica. Comenzó a reemplazar el azúcar en su café con una pizca de canela. Fue un cambio suave, sin forzar, y no solo porque le agradaba el sabor, sino porque entendió que su cuerpo ya no respondía de la misma manera. Con el tiempo, Luis empezó a sentir más energía por la mañana y su mente se mantenía más alerta durante el día. Este tipo de cambio, como el que hizo Luis, es el tipo de ajustes que podemos hacer para cuidar de nuestra salud sin sentirnos culpables o presionados. No es necesario eliminar todo lo que nos gusta de un día para otro. Al contrario, lo sabio es hacer pequeñas modificaciones que permitan que nuestro cuerpo se adapte sin sufrimiento. No se trata de renunciar al placer, sino de buscar nuevas formas de disfrutarlo sin dañar nuestra salud. Un consejo que puedo darte, y que a veces olvidamos, es el siguiente. No te exijas eliminar el azúcar de golpe. La clave está en ir reemplazando las fuentes más problemáticas, aquellas que realmente afectan tu bienestar. Por ejemplo, si tomas azúcar en tus bebidas, puedes empezar a reducirla gradualmente. La próxima vez que prepares tu café, intenta usar una cantidad un poco menor de azúcar. No te presiones por hacerlo perfectamente, solo date permiso para probar algo nuevo. En lugar de pensar que debes eliminar el azúcar completamente, concédele a tu cuerpo una transición tranquila. Recuerda que las grandes transformaciones nunca suceden de inmediato. Tienen que ser graduales, porque nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan tiempo para adaptarse. Pero también, más allá de lo físico, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta:
Nuestros hábitos alimenticios están profundamente ligados a nuestras emociones. Muchas veces comemos no solo porque tengamos hambre, sino porque el azúcar se ha convertido en una fuente de consuelo, de recompensa. Es totalmente humano buscar ese momento de satisfacción cuando estamos cansados o estresados. Y eso está bien, no te sientas mal por ello. Sin embargo, también es fundamental ser consciente de este vínculo y buscar otras formas de nutrir nuestra alma, no solo nuestro cuerpo. En lugar de recurrir al azúcar para darnos ese pequeño placer, podemos encontrar otras formas de bienestar, como la meditación, una caminata al aire libre o una conversación con un amigo. Esto no solo te ayudará a reducir el azúcar de manera efectiva, sino que también contribuirá a tu bienestar emocional. Me gustaría que reflexionaras por un momento sobre cómo te hace sentir el azúcar en tu vida. ¿Sientes que te beneficia o que te deja con una sensación de vacío después de disfrutarlo? No hay respuestas correctas o incorrectas. Se trata de ser honesto contigo mismo y de darle a tu cuerpo lo que realmente necesita, en lugar de lo que simplemente busca para llenar un vacío temporal. Cambiar tus hábitos alimenticios no tiene que ser una lucha ni un sacrificio. Se trata de encontrar el equilibrio entre lo que te gusta y lo que realmente te hace sentir bien a largo plazo. En este proceso, la paciencia y la suavidad son tus mejores aliados. No necesitas hacer todo de golpe. Tómate el tiempo necesario para ajustar tus hábitos de manera gradual, sin exigirte perfección. El cambio no tiene que ser una batalla, sino un camino de autoconocimiento y cuidado. ¿Estás listo para empezar a hacer estos pequeños cambios por ti mismo? Recuerda que no se trata de la velocidad con que lo logres, sino de cómo lo vives y lo sientes. La verdadera transformación llega cuando dejamos que el proceso fluya con suavidad y comprensión. A medida que alcanzamos una etapa más avanzada de la vida, a menudo nos damos cuenta de que los pequeños cambios en nuestros hábitos pueden tener un impacto más profundo de lo que imaginamos. Y es que, cuando se trata de nuestra salud, no se trata de grandes sacrificios ni de cambios abruptos. Más bien, se trata de dar un paso atrás, de mirar con amabilidad lo que estamos haciendo y hacer ajustes suaves y considerados que favorezcan nuestro bienestar. Este proceso, aunque a veces parece desafiante, puede ser un acto de amor hacia nosotros mismos. Piensa por un momento en cómo ha cambiado tu relación con la comida y el azúcar a lo largo de los años. Tal vez en tus años más jóvenes, el azúcar era una forma de placer inmediato. Era algo sencillo, una galleta, un pastel, un poco de chocolate al final de la comida. Sin embargo, con el paso del tiempo, has notado que esas pequeñas indulgencias ya no te dejan la misma sensación de satisfacción. En cambio, puede que te sientas más pesado, más cansado o incluso un poco abrumado después de consumir algo dulce. Esto es completamente natural. Nuestro cuerpo cambia y con él lo que necesita para mantenerse equilibrado y saludable. Es importante recordar que no estamos buscando la perfección. Nadie espera que elimines el azúcar por completo de un día para otro. Cambiar un hábito, especialmente cuando ha estado presente durante tanto tiempo, es un proceso que toma tiempo y paciencia. Pero es un proceso que vale la pena, porque cada pequeño ajuste puede llevarnos a un bienestar mucho mayor. Te contaré la historia de Rosa, una mujer de 80 años que durante muchos años no podía resistirse a su taza de café con azúcar por la mañana. Era su forma de empezar el día, algo que la reconfortaba. Pero un día empezó a sentirse más cansada de lo habitual. Incluso su energía, que solía ser bastante buena, comenzó a decaer después de sus dulces mañanas. Decidió cambiar, pero sin presionarse demasiado. Empezó con algo pequeño. En lugar de usar azúcar, comenzó a agregar una rodaja de limón a su café. Al principio el sabor fue extraño, pero con el tiempo se dio cuenta de que ese cambio suave tenía un efecto positivo en su bienestar. Su energía aumentó y, lo más importante, su mente estaba más clara y enfocada. Lo que hizo Rosa fue un ejemplo perfecto de cómo pequeños ajustes pueden traer grandes beneficios. Al principio, podría haberle parecido difícil renunciar al azúcar, pero con el tiempo, ese cambio se convirtió en algo natural.
No se trata de hacer algo perfecto, sino de escuchar a nuestro cuerpo, de ser conscientes de lo que realmente necesitamos y de hacer esos ajustes con amabilidad. Si quieres empezar a hacer lo mismo, no te apresures. Tómate tu tiempo para probar nuevas alternativas que puedan funcionarte mejor. Quizá no quieras dejar el azúcar por completo, y eso está bien. Se trata de encontrar un equilibrio, de hacer pequeñas modificaciones que con el tiempo resulten en un mayor bienestar. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos hacer cambios grandes y rápidos para que algo funcione, pero en realidad lo que más favorece a nuestro cuerpo y a nuestra mente son los pequeños cambios graduales, esos que no nos sobrecargan, que nos permiten adaptarnos sin sentir que estamos perdiendo algo importante. Si sientes que el azúcar ya no te beneficia de la misma manera que antes, intenta empezar poco a poco. No te pongas expectativas demasiado altas, ni te exijas cambiar todo de inmediato. Escucha lo que tu cuerpo te dice y date el permiso de experimentar, de hacer ajustes suaves sin prisa. Recuerda que el proceso de cambiar un hábito es un acto de cariño hacia ti mismo. No se trata de ser perfecto, ni de luchar contra tus propios deseos, sino de encontrar una forma que te haga sentir mejor a largo plazo. No es necesario que todo sea drástico o inmediato. Cada paso que tomas, por pequeño que sea, cuenta. Y es más importante que te sientas bien con los cambios que estás haciendo que hacerlo de una forma apresurada o forzada. ¿Qué tal si, en lugar de enfocarte en lo que estás dejando atrás, te concentras en lo que estás ganando? Ganarás energía, bienestar, claridad mental y una sensación de paz en tu cuerpo. Este es un camino de autodescubrimiento, no un reto o una competencia. No tienes que hacerlo todo de una vez. Puedes empezar con lo que se sienta más natural para ti. Quizás con el tiempo descubras que te sientes más ligero, más vibrante y que los pequeños cambios que has hecho realmente valen la pena. Así que si decides hacer este cambio, hazlo con amor y sin prisas. Recuerda que cada día es una oportunidad para aprender, para ajustar y para sentirte mejor. No se trata de ser perfecto, sino de avanzar con amabilidad hacia un bienestar más profundo.